abro el espacio de consultas, ¿sí? Para los trabajos ahí. Ya hay un grupo que me mandó un tema, ¿sí? Quiénes son los integrantes también. Voy a estar respondiendo en la semana. Así que ténganlo presente para el próximo lunes, ¿sí? Que ya vamos a comenzar el ida y vuelta, así lo voy a escuchar, ¿sí? Y van a comentar cuáles son los proyectos. Envíenme previamente, ¿sí? un mail si ya tienen una idea de qué es lo que van a hacer, quiénes componen, cuáles son los integrantes, ¿sí? Y trataré de armar un listado para el viernes que viene, cosa de darle un espacio de 15, 20 minutos a cada grupo. ¿Sí? Como para que también tengan todo su momento y que se puedan poner a trabajar. Tenemos... Tenemos que armar un servidor, profe, virtual. Sí, la idea es que tenga uno o más servicios, pueden ser, y formalizarlo en un documento, sí que es lo que ustedes en definitiva van a entregar en el final. Ahora, ese servicio, ¿sí? Como comentaba la clase pasada, no es instalar, por ejemplo, un blog, ¿sí? O una herramienta como es el WordPress o Drupal o Joomla y listo, sino que le tienen que meter mano ahí, agregarle algún add-on o algún plugin que haga otra cosa más por fuera de lo estándar, es decir, que tenga cierto grado de elaboración. En el caso por ahí de edición, presentarlo como un proyecto para una empresa y que pueda ir, pensando en un WordPress, distintos usuarios que puedan acceder a hacer distintas tareas. Uno que solamente pueda subir imágenes, ¿sí? Por poner un ejemplo, o que modifique un calendario o una agenda, ¿sí? Después otros que sí puedan eventualmente publicar noticias o notas. Profe, yo le había planteado en las clases anteriores armar un servidor de correo y la idea sería armar un server con Postfix, con Dovecot para la parte del cliente de mail y con Scurriel para hacer tipo una especie de webmail. Sí, está bien. Lo que tenemos que ver ahí es después la documentación. Eso es lo que le iba a preguntar. Nosotros deberíamos, más allá, o sea, el concepto, hasta ahí estaríamos bien, ¿no? Exacto, sí. Después tendríamos, o sea, para poder respaldar cómo lo haríamos, tendríamos que documentar todo el proceso de armar la máquina virtual primero, con algún Linux, puede ser Debian o Ubuntu, y después todo el proceso de instalación, o sea, básicamente sería instalar un Apache 2 con un Postfix y los otros dos servicios, que uno es para correo, digamos, para un cliente de correo y un webmail. La instalación de eso, documentarlo cómo, por escrito, en video, cómo Por escrito. Va a ser un documento. Igual, primero vamos a contextualizar la solución, ¿sí? Que ustedes van a ofrecer, la del correo con el webmail. Será una empresa ficticia, ¿sí? Vamos a poner en el caso de una empresa ficticia, que tenemos como requerimiento, ¿sí? Que los empleados de dicha empresa puedan acceder a un correo electrónico, ¿sí? Porque hacen ventas o lo que sea. Cada área de esa empresa, ¿sí? Yo ya lo estoy pensando en voz alta, además de que está bueno. cada uno de los empleados de la empresa tenga su cuenta personal,
va a haber una cuenta que sea una especie de lista para cada departamento, ¿sí? Entonces ahí me van a poner, bueno, dicha lista será compras@eldominio.com.ar, ¿sí? Por poner un ejemplo. Sí, darle un poco de gobernanza a esa cuestión. Exacto. Eso por un lado para contextualizar y ver la demanda o el requerimiento que se va a satisfacer. Después habrá un apartado en donde irá toda la parte de requerimientos de hardware, ¿sí? De software, donde ahí se mencionará, bueno, el hardware que se va a utilizar o la máquina virtual que se va a utilizar será de tantos GB de memoria RAM con 1 o 2 núcleos, ¿sí? Tanto espacio en disco, frente a una caída del servicio, ¿qué se puede hacer? Si está contemplado o no un esquema de contingencia, si hay otra virtual o no, o si eso no fue contratado y será eventualmente una mejora, ¿sí? O parte del soporte. Ahí también podemos trabajar un poco con si la solución que ustedes van a dar es llave en mano, es decir, ustedes van, hacen, instalan y se van, o bien le hacen un soporte por una cantidad de tiempo, ¿sí? Esa es la otra. Y esto nosotros lo tendríamos que, a ver, lo que quiero entender, bueno, esta parte de la documentación, buenísimo, por lo menos yo lo superentendí. Después la otra parte que tiene que ver con como que dijo como que esto a la materia tenía como una especie de final, una especie de coloquio o algo así, ¿no? Exacto. Ustedes van a presentar, van a exponer este proyecto. La exposición, ¿cómo sería? Porque ¿sabe lo que me preocupa? Que si tengo que armar la máquina virtual y después instalar el POX y todo, si lo tendríamos que hacer. Primero la cuestión de la distancia. Por acá, compartiendo pantalla, ¿cómo? O ya tenemos que va a ser compartiendo pantalla. Sí. Compartiendo pantalla, como hago yo en los laboratorios. Sí, en todo caso, se mostrarán, bueno, levantamos tal virtual que tiene los servicios web, después otros dos otros clientes, como ahí les mostré en la clase pasada el Windows XP. ¿Pero cuánto tiempo tenemos? Pues sí, a ver, lo que quiero entender es esto. Si yo ya caigo, digamos, al final este coloquio, con la máquina virtual armada, el Apache instalado, el POX andando, o lo tengo que hacer ahí mismo. No, pues ya lo vas a tener hecho. Bien. ¿Sí? Ok. La idea es que ustedes ya tengan todo funcionando. Y después va a ser una conversación, ustedes nos van a describir el proyecto sobre lo que estuvieron trabajando y nos van a describir. Y después habrá una instancia que seguramente va a ser la más corta, en la que levanten las virtuales y muestren, ¿sí? Cómo funciona, cómo se envía un mail de un lado al otro, cómo es la interfaz de lectura del mail. Aquellos que tunearon un WordPress o un Drupal nos mostrarán eso. Sí, pero ustedes eso ya lo van a tener todo hecho. No es que ahí se van a tener que poner a instalar y configurar, no es la idea. Excelente, claro, si no era una vida cada uno, una hora cada uno. No, porque si no es imposible. Excelente, profe, por mi parte estoy. Profe, yo le quiero hacer una consulta. Buenas noches. Buenas noches. Toda la información, por ejemplo, el WordPress y estos programas que mencionó Agustín, nosotros, por ejemplo, en mi caso yo no tengo idea. O sea, cuento con el material que vimos en clase, pero por lo que veo como que no alcanzaría con eso, ¿no? Tenemos que buscar también por otro lado. No sé si se entiende mi pregunta. Sí. Ahí, por ejemplo, sobre lo que va a trabajar Agustín es sobre algo que estuvimos trabajando en la clase pasada, pero además le va a agregar, ¿sí? La parte de webmail, le va a agregar una interfaz web para que los distintos usuarios, ¿sí? Que tienen correo electrónico puedan acceder vía web. Sí va a haber que, a lo que yo estuve exponiendo en los laboratorios y demás, meterle mano, es decir, hacerle alguna modificación, ¿sí? Cosa de mostrar un servicio concreto, porque todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es como punto de partida, ¿sí? A partir de ahí ustedes investigarán o verán algún otro tutorial o proyecto y a partir de ahí irán desarrollando. Igual, y esto lo vuelvo a aclarar que es lo que venimos hablando en las otras clases,
La idea de las clases que nos quedan de acá hasta el final es justamente para que ustedes puedan terminar de cerrar o de pensar, de plantearse un proyecto y ponerse a trabajar. Ahí en el caso de Agustín ya tiene como bastante cerrado. Ahí tengo que ver el mail de otro de los chicos que envió, de otro de los compañeros, junto con un grupo. También ya tiene una idea y mi intención es poder orientarlos, ¿sí? Y que puedan trabajar con herramientas que en algunos casos podrán conocer o haber conocido de alguna manera, ¿sí? Y en otros están haciendo su primera experiencia, ¿sí? Pero no por eso yo les voy a soltar la mano, no, la idea es acompañarlos y que ustedes puedan producir algo, ¿sí? Así que lo que podés hacer, Andrea, es ir viendo, ¿sí? ¿Qué es esto del WordPress, ¿sí? Por ejemplo, o el Drupal, ¿sí? Que son básicamente especies de administradores de contenido, ¿sí? Para no decirlo en inglés, que lo que nos permite es en una especie de blog o de noticiero o de noticias en donde uno va escribiendo notas, sube texto acompañado de imágenes o contenido multimedia, ¿sí? Y alguien desde afuera puede observarlo, puede leer y demás. Ahora, esas herramientas, ¿sí? Desde que salieron a la actualidad, fueron incorporando un montón de características que les dan otras funcionalidades, ¿sí? Han agregado, por ejemplo, calendarios o bien la posibilidad de interactuar con otras herramientas, ¿sí? Y bueno, la idea es un poco eso, de que instalen un software, ¿sí? Algo que sea un servicio, ¿sí? Y ustedes lo caractericen de alguna manera, es decir, que no quede con la instalación por defecto, ¿sí? Es decir, que tenga alguna otra funcionalidad o característica propia que sea producto de su trabajo, que ustedes hayan hecho esa modificación. Sí, por ahí pensando en el proyecto que planteó Agustín, en el Squirrel Mail, ¿sí? Lo que sería la interfaz, el frontend, en lugar de que diga Squirrel Mail y tenga los colores por defecto, ahí yo le voy a pedir que le ponga el nombre de fantasía, ¿sí? de la empresa, ¿sí? Entonces, me refiero también a ese tipo de cosas, es decir, que no dejen solamente como vienen los software o el servicio por defecto, sino que ustedes también puedan manipular esas cosas. Ok, claro, y que el usuario en tal caso pueda interactuar. Sí, exactamente. Ustedes lo que van a hacer, ahí vamos a grandes rasgos, ustedes van a utilizar una herramienta open source en donde, en función de lo que pretende el usuario, le van a sacar el nombre del programa para ponerle el nombre de la empresa, ¿sí? Donde trabaja ese usuario o esos usuarios, ¿sí? Y le van a acomodar más o menos las cosas para que haga lo que esos usuarios quieren hacer o tienen que hacer, ¿sí? Esa es un poco la idea. A partir de un contexto, armarlo en función del proyecto, lo que ustedes van a armar. ¿Sí? Por eso ahí con Agustín fuimos un poco de, bueno, vos vas a presentar esto, bueno, pongámoslo en un contexto, así cierra. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? Cualquier cosa después lo podemos enviar mail, ¿no? Para que nos vaya guiando. Sí, no hay problema, Juan, nos pueden mandar mail, no hay problema. Gracias, profe. Profe, lo último le digo, también por lo que decía Andrea, no es, en mi caso no es que yo sea un especialista en el tema, elegimos en el grupo eso porque es de lo que más, hay mucho soporte de eso, hay mucha data en YouTube y hay como bastante para apoyarse. Sí, esa es la otra cuestión, que fíjense de buscar algo en donde pueden comparar por resultados. Ustedes ponen WordPress, hacen una búsqueda y se fijan en Google cuántos resultados les trajo. Ponen Joomla y se fijan cuántos resultados les trajo. Y así van a ver qué cantidad de material, ¿sí? Hay dando vueltas
en la red, o por lo menos que puede pescar Google, ¿sí? Esa es la otra. Y ojo también, después ya ser más específico con las versiones, ¿sí? de ese software que van a instalar, de acuerdo a la versión del sistema operativo, ¿sí? Porque recuerden que, si no les comento, hay determinados sistemas o software que se instalan que corren con versiones, ¿sí? Esto tiene que ver con los requerimientos, con versiones, por ejemplo, de motor de base de datos o bien del lenguaje de programación, como puede ser PHP, ¿sí? Que ya no están soportados por ejemplo, Debian 11, ¿sí? Un software que ustedes encuentran, que lo ven piola, resulta que usa una versión 5 de PHP y un motor de base de datos MySQL, por ejemplo, 4.3, ¿sí? Y eso en Debian 11 ya no corre más, ¿sí? Entonces, también eso es parte de los requerimientos, es algo que van a tener que documentar y prestar atención al momento de hacer su elección, es decir, que todo les cierre, ¿sí? Tanto la versión del sistema operativo, como los requerimientos, como las versiones del software, ¿sí? Y hay algo puntual, ¿sí? Referido a los requerimientos. Traten de buscar algo, ¿sí? Que no les implique levantar una máquina virtual que necesite 4 u 8 GB de RAM, ¿sí? O sea, hay cosas que con 1 GB de RAM pueden hacer, o 2, hasta 2, ¿sí? Esto es lo del mail, el otro día lo hicimos con 1 y casi que le sobra, ¿sí? Así que también ojo con eso, tampoco no se vayan al otro extremo de tener que armar una virtual con un disco de 120 GB, ¿sí? de almacenamiento, 8 de RAM y 4 núcleos, ¿sí? Porque tampoco, si tienen la máquina, bueno, si le da la máquina, pero la realidad es que tampoco es tan necesario para mostrar un servicio que tenga dichos requerimientos. En todo caso, se podrá armar una tabla, ¿sí? Que dependiendo la cantidad de conexiones que esperan, bueno, habrá que escalar el servicio. Si nosotros esperamos que las conexiones sean, no sé, de 100 conexiones o 200, con 2 GB de RAM está bien. Ahora, eso para un servidor de correo. Ahora, si ustedes van a poner un carrito de compras, ¿sí? Por poner ahí otro ejemplo de servicio que pueden montar. Bueno, si es muy concurrida, ¿sí? Pensando por ahí en algo como Mercado Libre, ahí la realidad es que se les disparan no solamente los requerimientos de hardware en cuanto a equipos, sino en cantidades de equipos, ¿sí? Porque ahí es una granja de servidores la que está respondiendo las peticiones. Pero o sea, bueno, con esto, sí. que no tiene mucho que ver, pero buscando todas estas cosas se van. En realidad llegué a lo del mail, yo llegué al Poxy por una cuestión que tiene que ver con la diferencia entre máquinas virtuales o contenedores. ¿Qué es técnicamente un contenedor, profe? O sea, Kubernetes. No. Sí, el contenedor, yo entiendo contenedor como la tecnología Docker o Kubernetes, ¿sí? Eso es como que trae, es como un instalador de una aplicación, es decir, así como está Postfix y Dovecore, debe existir en Docker seguro. Sí, yo vi armado, digamos, el Proxy y todo eso, y después lo busqué en la máquina virtual para hacerlo directamente sobre el digamos, nada, con un VirtualBox, sobre un Debian y sobre un Ubuntu, mucho sobre Ubuntu. Pero yo seguía, digamos, en internet a un tipo que habla siempre de esto, y la verdad es que no termino de entender bien para qué sirve, y siempre se lo pone como máquina virtual o contenedor. Y como nosotros estamos viendo mucha máquina virtual, pero no vimos nada de contenedores, le quería preguntar más o menos en qué se diferencian, cuál es el beneficio que tiene, ya que se está usando más lo otro hoy. Para que se hagan una idea, ¿conocen estas herramientas de Windows, el EasyPHP, el WinXX o el LAMP? Es una aplicación que ustedes bajan y tienen el MySQL, el Apache, PHP. Sí. En Windows. Bueno, los contenedores vendrían a ser una cosa así, es como una
una especie de instancia o programa que trae uno o más servicios, ¿sí? Que ustedes al ejecutarlo, ¿sí? Se ejecutan también estas instancias, ¿sí? Pueden tener ahí dentro de un contenedor, una base de datos, un servidor web, ¿sí? Y un FTP, ¿sí? Entonces ustedes, como si fuese especie de Winamp o de EasyPHP y demás, ustedes lo ponen a correr y les ejecuta ese servicio. Eso es un contenedor. Lo que tiene de práctico el contenedor es que generalmente ya viene tuneado con ciertas características para determinada función, ¿sí? O sea que podríamos correr el servicio y no tendríamos que instalar correr todo el sistema operativo que también está corriendo servicios. Exactamente, lo que pasa es que ahí tendrían que cambiar, dependiendo del servicio, si tienen uno instalado en la máquina virtual, tendrían que hacerlo correr en otro puerto, ¿sí? Claro. Esa es la diferencia. Podría, digamos, el contenedor se para, digamos, de alguna manera como la máquina virtual, pero no tiene que, o sea, puede correr un servicio, pero es específico para ese servicio y no tiene que, para correr el servicio, usted cargar todos los procesos que carga un sistema operativo. Sería eso, básicamente. Igual, sí, ojo, igual que los contenedores necesitan, ¿sí? de un sistema operativo para funcionar. Es decir, no es que uno los instala, lo copia en un disco. Pero no se estaría usted, digamos, no sé si al utilizar esto, no se estaría como usando una capa menos. Porque usted tiene montado, por ejemplo... Claro, en realidad con el contenedor tenés una capa más que es la propia del contenedor. Ahora, cuando vos instalás el servicio directamente sobre la virtual o sobre el equipo físico, tenés una capa menos. Claro. Porque quien es el encargado de levantar las librerías y los archivos en memoria del servicio que está dentro del contenedor es el propio contenedor. Cuando se trabaja con contenedores, previamente a bajar ese paquete, ¿sí? Que tiene todos esos servicios y demás, uno ya instaló previamente un servicio, ¿sí? Es como el VirtualBox acá en el Windows que tengo en la compu del instituto. Para poder correr las virtuales yo necesito de otro software, ¿sí? Que me corra, que me ejecute, ¿sí? Que interprete que eso es una virtual y se tiene que ejecutar. ¿Sí? Con los contenedores sucede lo mismo. Vas a tener un servicio corriendo que es de los contenedores en la virtual o en el equipo físico y que es el encargado de ese servicio de interpretar todo lo que suceda dentro de ese contenedor o de esos contenedores, ¿sí? Porque se puede tener más de uno. Listo, excelente, gracias. Ahora, lo que no puedes tener es un contenedor dentro de otro contenedor, así como una mamushka, eso no se puede. Sí puedes tener una virtual, un contenedor dentro de una virtual, y esa virtual dentro de una física, eso sí. Bien. Bueno, entonces la clase de hoy es servidor web, ¿sí? Apache, vamos a ver un poquito la historia, luego la instalación. La voy a compartir. Bien, breve historia del servicio web, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora en instantes, qué es un servidor web, qué tecnologías utiliza un servidor web, ¿sí? Y cómo trabaja un servidor web. Sí, hay algunas preguntas que tal vez ustedes ya sepan o ya conozcan, fundamentalmente sobre las tecnologías que utiliza un servidor web, si alguna de ellas las he comentado recién. Y las otras tienen que ver más con el hecho histórico, ¿no? Cómo fue creado.
¿sí? El creador, el inventor, digamos, de el servicio web y la forma en que este servicio trabaja, es decir, mostrando distintos contenidos en formato, ¿sí? HTML y fundamentalmente cómo se vinculan, ¿sí? Esos contenidos a través de los enlaces o hipervínculos. Sí comenzó allá en los 90. Tim Berners-Lee sí trabajaba en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, ¿sí? Y allá a fines de los 80, esta persona se pone a trabajar sobre una herramienta, ¿sí? Que hiciera más fácil el intercambio, ¿sí? de documentos, de información, ¿sí? Con otros científicos. Ya habíamos hablado algo la clase pasada respecto del servicio de DNS, que en principio las universidades, ¿sí? Solamente podían conectarse o compartir información los propios miembros de esa universidad, y que con el tiempo, ¿sí? la mensajería se hacía entre usuarios del mismo servidor. Con el tiempo, al ampliarse la red, se logró que se pudieran intercambiar mensajes entre distintas universidades, con lo cual los equipos físicos que se tenían que comunicar iban a ser distintos. Esto fue creciendo y ya se hizo muy difícil poder recordar direcciones IP, entonces ahí es donde interviene el servicio de nombres de dominio para poder facilitar y recordar, ¿sí? Cuando uno quiere iniciar una comunicación o acceder a un servidor de una universidad determinada, ¿sí? Hacer uso del nombre de dominio, de su nombre de dominio. Entonces, lo que hizo Berners es armar, ¿sí? La intención de él fue armar de alguna forma, de alguna medida, un sistema o un servicio que permitiera ordenar con un determinado patrón cierta información y la pudiera hacer accesible, ¿sí? Apoyado en esa red, ¿sí? Que hasta ese entonces muy pocas personas, ¿sí? Fundamentalmente el ámbito educativo, el ámbito académico, podía acceder. Bueno, ya en los 90 desarrolla un prototipo, ¿sí? de la web en una computadora llamada Next Computer, ¿sí? Esta computadora tiene la particularidad de haber sido desarrollada, creada por Steve Jobs luego, ¿sí? De que él mismo haya sido obligado a abandonar Apple. En algún momento, sí, Steve Jobs tuvo que dejar Apple porque venía en picada y la misma jefatura y digamos, la misma gerencia, ¿sí? Y accionistas de la empresa, viendo cómo se comportaba Steve Jobs, consideraron que era nocivo para la empresa, entonces obligaron a Steve Jobs a abandonar Apple. Entonces lo que hizo Steve Jobs fue embarcarse en otro proyecto, ¿sí? Creó la compañía, fue parte de la compañía Next Inc., y ahí desarrolló, ¿sí? Una serie de computadoras, ¿sí? Una de ellas fue la Next Computer, que hizo las veces de servidor, ¿sí? Hay una imagen que fíjense que para ese momento, fines de los 80, principios de los 90, contaba con un procesador de Motorola que trabajaba a 25 MHz, hoy estamos hablando de 1000 veces, ¿sí? esa potencia, ¿sí? O por lo menos 100 veces por núcleo, 8 megas de RAM, ¿sí? Ampliada a 64, ¿sí? Hoy sí multiplicamos por 1000 esa cantidad, y el monitor de 17 pulgadas. Bueno, entonces en esta máquina, ¿sí? Berners desarrolló, estuvo trabajando en lo que sería la www, ¿sí? En lo que sería el servicio web, y a través del sistema Usenet, ¿sí? Compartió, en ese momento Usenet era, no como lo es ahora, formato web,
sino una especie de terminal donde uno se conectaba y observaba el texto. Así fue también como se dio lo de la creación de GNU Linux, ¿sí? Entonces, a partir de ahí publicó Werner de qué se trataba el proyecto, ¿sí? Había ofrecido, ¿sí? Una beta, ¿sí? de dicho proyecto, ¿sí? Y lo hizo también a una comunidad, ¿sí? Que hasta ese entonces utilizaba el hipertexto. El hipertexto es la cualidad, ¿sí? O la característica fundamental de la web. El hipertexto implica, ¿sí? Vincular distintas páginas o distintos textos unos con otros, ¿sí? Esto de los links, ¿sí? Que uno puede hacer clic en una palabra y lo lleve o bien a otra página o mismo también a otra parte, pero de la misma página, ¿sí? Entonces, Behrens pensó cuando ideó el proyecto para que distintos científicos, ¿sí? De distintas instituciones y ámbitos educativos pudieran ordenar o acceder a determinados contenidos, pensó en esto, en el hipertexto, ¿sí? Como una herramienta o una característica, ¿sí? Que iba a tener ese servicio. Bien, entonces, de esta manera, ¿sí? Una vez que lo difundió, comenzó el perfeccionamiento, ¿sí? De la WWW, que rápidamente, ¿sí? Se distribuyó, ¿sí? Se comentó en la comunidad educativa. A fines de ese año, ¿sí? Se instaló el primer servidor web fuera de Europa, ¿sí? Es decir, este equipo que les mostraba yo acá estuvo desarrollando, ¿sí? Behrens fue en Europa. Ahora, ya en otro continente, en América, más precisamente en Estados Unidos, California, el software, el servicio, ¿sí? El servicio web del Centro de Investigación Europeo dejó de ser un prototipo y se transformó en un servicio útil y confiable. ¿Sí? Acá ya tenía el aporte de toda la comunidad científica, ¿sí? Y la primera función, la primera utilidad que se le dio es la de poder volcar datos como número de teléfono, direcciones de correo electrónico y documentación relacionada con la informática. ¿Sí? Recordemos que venimos de esto de acordarse de memoria de direcciones IP y demás, ¿sí? Entonces esto les venía genial porque podían, por universidad en una página, acceder a distintos recursos. Es decir, uno podría hacer clic en el nombre de una universidad y de ahí llegarle a otra página, ¿sí? Con toda la información referida a esa universidad. Bueno, esto comenzó a extenderse más allá de la comunidad académica, ¿sí? Y ya por el año 93, la organización, ¿sí? El CERN puso la web en dominio público, es decir, bueno, a partir de ahora, ¿sí? Pueden acceder no solamente las entidades académicas o el espacio académico, sino también el comercial, ¿sí? Lo que aumentaría aún más la difusión de esta herramienta y logró que el proyecto tomara la relevancia suficiente como para trabajar en su evolución. Al final de ese año ya había más de 500 servidores web conocidos y ahí empezó a explotar la web, digamos, ¿no? Se empezó a ofrecer servicios o mostrar cosas a través de la web, ¿sí? En ese entonces todo el contenido era estático, es decir, uno hacía una página y para que cambie, ¿sí? Quien desarrollaba o quien armaba el maquetado, quien hacía el HTML, tenía que cambiarlo para que se modifique, ¿sí? Lo único que se podía hacer hasta ese entonces era linkear con otro documento. Bien, ¿y qué es un servidor web? Sí, básicamente lo que hace un servidor web es transferir documentos, ¿sí? Demandados por un cliente, ¿sí? Al explorador, ¿sí? O al navegador en el cual se hizo esa solicitud. Es decir, ustedes cuando
se conectaron a través de Meet, ustedes pusieron, ¿sí? Abrieron el navegador, pusieron Meet y el código. Bueno, ese código es una petición que están haciendo un servidor y que como resultado hace que ustedes se puedan conectar o vincular, ¿sí? Con la sala en la que estamos ahora presentes en el Meet. Claro que esto tiene muchísima más complejidad que simplemente enviar un texto plano, ¿sí? o estático, mejor dicho, que todas las funcionalidades que tenemos hoy por hoy. Bien, entonces, básicamente un servidor web, ¿sí? Cuando hablamos de un servidor web podemos estar refiriéndonos a dos cosas. Primero, al software que se instala en el servidor para que nos muestre o para que les muestre a los clientes un determinado contenido web, ¿sí? Y por otro lado, se hace o se puede hacer referencia al equipo físico o virtual, como vamos a ver nosotros, en el cual está instalado, ¿sí? Dicho software. Bien, ¿qué tecnologías utiliza un servidor web? Esto era lo que probablemente ustedes sepan o hayan escuchado. Es que básicamente la tecnología con la que trabajan, alguna de las tecnologías, ¿sí? Acá menciono 3 básicamente, pero pueden ser más, son básicamente el lenguaje de marcado como HTML, un lenguaje de programación como PHP, ¿sí? Java también lo menciona ahí, tenemos Python, tenemos otros lenguajes de programación, y esto pensando en un servidor web open source. Si pensamos en un servidor web que sea propietario como el de Microsoft, ¿sí? El Internet Information Server, ahí lo que podemos correr son aplicaciones programadas en visualbasic.net, por ejemplo ASP.NET o C#. ¿Sí? Entonces serán otras las tecnologías. Dichas comunicaciones entre el servidor y el cliente, ¿sí? Que es el navegador o el browser, ¿sí? Se hace mediante el protocolo HTTP o bien, ¿sí? El que es el segurizado, la variante cifrada, que es el HTTPS. Ambos protocolos están basados en el modelo TCP/IP, ¿sí? Que vimos hace un par de clases. Bueno, acá algo apunta a la cantidad de solicitudes, ¿sí? Que de acuerdo a la demanda que va a tener nuestro servidor web, deberá responder también o deberá estar pensado, ¿sí? Y definido los requerimientos del mismo. Es decir, una cosa es, como les comentaba antes, un servidor de correo, un servicio web donde para una empresa donde ya tenemos definido que va a ser para 100 personas, y otra cosa es crear un servicio en donde un servidor web en donde haya un carrito de compras y donde nosotros esperamos la mayor cantidad posible de público para que nos haga compras. Entonces ahí los requerimientos serán distintos, ¿sí? Deberemos pensar más recursos para el carrito de compras que para el propio servidor de correo. Bien, otra de las cosas acá importantes que dice que también depende la complejidad, ¿sí? del contenido. Esto de si es una cosa es una página con contenido estático que no cambia, ¿sí? Y otra es con contenido dinámico que bien puede venir de la consulta de una base de datos. Entonces, dependiendo de lo que se quiera consultar o acceder, ¿sí? Desde la base de datos, podrá ser más demandante en cuanto a recursos de hardware, ¿sí? Ya sea de memoria RAM o procesador, ¿sí? Bien, ¿cómo trabaja un servidor web? ¿Sí? El modelo que utilizan es el cliente-servidor. Yo me voy a ir directamente a la imagen. ¿Sí? Nosotros partimos de nuestra PC, acá en el caso de escritorio, ¿sí? Y en el
el browser, en el navegador, por ejemplo, queremos acceder al sitio www.miniguías.com. ¿Sí? Entonces, este nombre de dominio lo que hace es ir al servidor DNS para, ¿sí?, conseguirnos su dirección IP. ¿Sí? Esto es lo que vimos hace 2 clases atrás respecto del servicio de DNS. Recuerden que acá tienen consultas recursivas, ¿sí?, e iterativas. ¿Sí? Recursiva es cuando ya nuestro servidor DNS está machado que para miniguías.com, ¿sí?, la dirección IP está acá arriba. Ahora, si no está dentro de la base de nuestro servidor DNS, tendrá que ir a buscarlo utilizando las consultas iterativas. Bien, una vez que nuestra compu, ¿sí?, el servidor, el navegador sabe, ¿sí?, la dirección IP, va a buscarla al servidor web, y el servidor web, ¿sí?, lo que va a hacer es devolvernos, ¿sí?, todo en HTML a nuestro navegador el contenido de la página. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando queremos acceder a un recurso web. ¿Sí? Si no está, primero consultamos por el nombre de dominio en el servidor DNS y luego vamos a la comunicación que se establece entre la PC y el servidor web es directamente a través de la dirección IP, ¿sí?, que ya nos devolvió el servidor DNS. Bien, ¿alguna duda, consulta, comentario? No, profe, vamos a ver. ¿Todo bien, profe? Buenísimo. Bueno, vamos entonces al laboratorio. Vamos a hacer la instalación. Vamos a utilizar un Apache. Descargas. Profe, una consulta. Sí. Por ejemplo, en vez de levantar un Apache, porque yo el Apache creo que lo usé alguna vez con algo de PHP, ¿puede ser? Puede ser, sí. En vez de levantar un Apache, ¿yo puedo levantar un servidor con Node y Express? O sea, le digo, para presentar algo en la materia, digamos, cumpliría la misma función que Apache, pero sería para usar con Express. Claro, ahí vos estarías utilizando no el Apache, sino el Internet Information Server, el de Microsoft. No estarías usando el Apache. Ahí eso para correrlo, las herramientas del Express, entiendo yo, utilizan el Internet Information Server. ¿Sí? O sea, vos accedes vas a acceder a la aplicación a través de un navegador web. Claro, exactamente. Sí. Claro, pero eso no va a ser en un Linux, entiendo yo, va a ser en un Windows. Ah, ¿qué usted me está diciendo que Express no se puede levantar en Linux? Express, Yo jamás lo levanté, pero... Yo entiendo que las herramientas Express nos referimos a las herramientas de Microsoft. Por ejemplo, C# Express, SQL, por ejemplo, Express. Ahí me mató, la verdad, hay algo que no sé ahí. Yo siempre lo levantaba... Ah, perdón, lo levanté en Mac, así que debería poder en Linux. Bueno, si se puede, no hay problema. Digamos, ¿es válido para hacer una presentación, digamos, en su materia? Sí, porque es un servicio web. A ver, yo ahora les voy a mostrar Apache. La realidad es que en Linux hay otros servidores web. Por ejemplo, Nginx es otro, sí, que pueden utilizar, y hay otros más.
Pero sí, se puede. Lo que pasa es que después, al momento de que estés exponiendo, sí, ahí lo vas a tener que aclarar. Bueno, sea acá esta herramienta, que es un servidor web, en vez de estar en Linux, sí, aunque en el Linux está en Windows, sí, es una herramienta de Windows. En el caso de que lo hagas en Windows, ahora si se puede hacer en Linux, bárbaro. Perfecto. Y le hago una consulta más. La exposición esta que estamos hablando del final, ¿exclusivamente se tiene que hacer en Linux o se puede hacer en Windows también? Los laboratorios, los que yo vengo haciendo los laboratorios son todos en Linux. Si ustedes van a presentar algún proyecto que implica usar virtuales Windows, claro, bueno, ahí habrá que ver qué servicio, ¿sí? O sea, yo ahí lo que estoy usando de Windows fue el Windows XP, pero para mostrar un servicio de Linux, ¿sí? Que fue en el caso de la clase pasada, servidor de correo, ¿sí? El Postfix, ¿sí? Le mostré cómo configurar el Outlook Express, y aparte porque era una forma visual de hacerlo. Está bien. Pero Correría, digamos, por nuestra cuenta, digamos, si lo podemos hacer y si lo queremos hacer. sí, el tema, hagamos lo siguiente, mirá, para la clase que viene, vos investigás cualquier cosa, mandame un mail, ¿sí? A ver si lo que querés desarrollar se puede hacer en Linux. En todo caso, habría que usar una versión de servidor, ¿sí? Un Windows, creo que 2012 o 2016 server, creo que vienen así, o 2018 server, para levantar ahí el servidor web, ¿sí? Ok, me parece bien, profe. Pero sí, lo que podemos hacer, mandame un mail con puntualmente qué es lo que querés hacer, cuál es la tecnología, la herramienta, y ver si se puede hacer en Linux. Ok, no hay problema. Buenísimo. Profe, una cosa más. Sí. No sé si está mostrando algo, pero no está moviendo su pantalla. No, todavía no. Ah, ok. Gracias. Ya no estaba preparando el VirtualBox y demás. Bien, a ver, vamos a compartir. Aportar. Sí, nuestra Debian 11, comenzamos importando. Vamos a cambiar la red que sea adaptador puente, sí, porque vamos a hacer por PuTTY, como venimos trabajando con las otras virtuales y los otros laboratorios.
P240. Bien, 192, 168, 240. Pasamos. Ahí la Power Linux, vamos a ver. Y entonces lo primero que hacíamos, sí, acá nos va a descargar los paquetes. Chicos, aprovecho para consultarles de las actividades que había dado las preguntas, las choice, al principio de la cursada. ¿Llegaron a responder todos? ¿Les faltó alguno? A mí me faltó uno, profe. A mí también me faltó una. ¿Eso está en la Bueno, plataforma? Yo le mandé está en la plataforma de EVA. ¿Y hay fecha para eso? Porque yo no hice nada. Ni la vi. A ver si está. profe, yo lo subí, pero en la primera le subí yo porque son dos. El último yo no me dejaba subir, entonces le subí con la primera. O sea, el Choi 1 y el Choi 2 lo subí todos juntos. A ver, esperen que voy ahí voy de vuelta a la plataforma, les muestro, les comento por qué. Porque recién me mandaron un mensaje de secretaría y es por el tema de las notas, supongo yo. Entonces, la idea es que con eso yo les pueda poner nota. Profe, ¿qué sería lo que aparece en la carpeta de tareas? Sí, ahora se lo voy a mostrar. Redes y modelos de referencia y protocolo. Exacto, ahora se lo voy a mostrar y lo que voy a hacer es ampliarle Yo ahí lo miré, saca después un montón, pero sí, ya lo había entregado yo. A ver, vamos a... Profe, el comando en PuTTY es update. Después, ¿cómo ver el comando para que se actualice? Ahora te escribo acá por el chat. Gracias, profe. A ver, ven que le pase el comando. El comando, vamos al campus. Gracias, Bien, profe. acá en la parte de nada, en la parte de tareas,
¿sí? Están, yo, bueno, acá veo 24, así que le deben faltar a poquitos. ¿Sí? Actividad 1 y actividad 2. ¿Sí? Estas son las actividades. Lo que voy a hacer es modificarle la fecha. Si tienen, a ver. Fecha de finalización, bueno, vamos a ponerla, vamos a comérsela. Vamos a ponerla el 18 de mayo, el día del censo. Sí, esta es la 1, para aquellos que todavía no lo pudieron hacer, y porque me da la impresión de que, bueno, de nada, van a pedirla. Gracias, profe. Gracias, profe. Esta modificación, esta modificación. Sí, vamos a ponerle 18 de mayo. Listo, ya están las dos modificadas, ¿sí? En última instancia me escriben al mail, ¿sí? Que ya están modificadas. Bueno, vamos nuevamente a la virtual. Bien, ahí terminó de actualizar. Entonces, sí, acá ya con el machete, ya están ahí unas líneas. Y apt Apache 2. ¿Sí? Bien, y acá a continuación en la guía que les voy a subir ahí cuando terminemos la clase, ¿sí? Tiene una descripción del directorio de configuración, ¿sí? del Apache, es decir, van a ver ahí el archivito apache.conf, entonces acá van a poder ver de qué se trata o para qué sirve ese archivo, si en este caso es el archivo principal de configuración del servicio, ¿sí? Después tenemos una serie de directorios que vamos a utilizar con available enable, ¿sí? los mods o los módulos, ¿sí? Y los sitios. ¿Por qué vienen de a pares? Bien, porque nosotros podemos tener no solamente un sitio, sino una configuración o un módulo, ¿sí? Disponible, ¿sí? Pero que no esté funcionando, que no esté enable, ¿sí? Para que efectivamente ese módulo, ese sitio, ¿sí? O esa configuración esté funcionando, vamos a tener que utilizar un comando. Nosotros vamos a ver ahora un par de comandos, ¿sí? Esto, ¿qué sucede? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que frente a la necesidad de bajar o de tener un sitio, por ejemplo, si ustedes simplemente lo borran de esa carpeta, enable, entonces deja de ser accesible. Pero, ¿sí? Aún así está disponible. Entonces ustedes pueden trabajar de manera que ese sitio esté offline, no esté accesible públicamente, ¿sí? Y una vez que hacen la modificación necesaria o la actualización, ¿sí? O la mejora, lo que sea, lo pasan, ¿sí? Activo, a enable, ¿sí? Entonces ahí nuevamente vuelve a acceder el público. Entonces, sucede tanto con los sitios como con los módulos, ¿sí? Por ejemplo, acá entraría el módulo de PHP, MySQL, ¿sí? Entre otros. Hay otros que nos permiten jugar con las redirecciones de sitios, ¿sí? Es decir, que si viene hasta al dominio.com.ar, que vaya a midominio.com.ar y demás, ¿sí? Y acá tiene que ver con las configuraciones del sitio, que ahora vamos a ver. Desde acá le decimos para determinado sitio a qué directorio dentro del servidor tiene que ir a buscar los archivos. Y ahora lo vamos a ver eso. Entonces acá, en esta primera parte de la guía, tienen una breve explicación, un breve resumen sobre qué trata o qué hace, ¿sí? LS. Hola, sí.
cada uno de esos archivos. ¿Por qué le pongo color? Bien, porque me va a distinguir aquellos que son directorios, esta especie de azul, ¿sí? o medio púrpura, medio violáceo, de los que contienen texto. ¿Sí? Estos que están en color, ¿sí? Son, en este color particularmente, son directorios. Y aquellos que no tienen color, ¿sí? Es porque son archivos que contienen alguna configuración, ¿sí? Texto, o bien son binarios. ¿Sí? Bien. Bueno, yo les voy a dejar también ya preparado todos los archivos de configuración para que no se tengan que matar escribiendo si quieren hacer este laboratorio y simplemente, ¿sí? Moviéndolos al directorio correspondiente ya pueden levantar el sitio. ¿Sí? Yo les voy a dejar este paquetito apache2.tar.gz. Yo ahora lo voy a buscar, tengo que ver si está el WinSCP instalado, que yo tengo por acá. Ahí. Vamos a ver si está el WinSCP. Creo que acá lo había instalado. Acá está. O dejé por lo menos el portable. Sí, y esto creo que era las 2:40. 40, el usuario es bajo 13456. ¿Sí? Estoy utilizando esta herramienta porque yo lo que quiero pasar es del Windows, ¿sí? Acá a la virtual, el paquetito ese que tiene los archivitos de configuración de Apache. Yo ahí les había puesto en la guía que tenemos que ir al TMP. Entonces voy para arriba hasta llegar al directorio raíz y acá me vengo al TMP. Entonces lo que voy a hacer, acá dice mi documento, debería estar acá, downloads, y acá está. Drag and drop, y ahí lo copiamos. Y entonces si voy al TMP, cd /tmp, le hago un ls, y acá vamos a ver que está el archivo apache2.4.tar.gz. Esa extensión, tenemos dos cosas acá. Primero, el tar, ¿sí? Lo que nos dice que ese archivo está empaquetado. ¿Sí? Que ese empaquetado es cuando nosotros tenemos varios archivos, ¿sí? Concatenados en uno solo. ¿Sí? Ahora, .gz lo que está diciendo es que además de estar concatenado, es decir, todo junto en un archivo, está comprimido, ¿sí? Con lo cual esto sería una especie de equivalente, ¿sí? A un archivo con extensión rar o .zip en Windows. Y para poder descomprimir y desempaquetar archivos utilizamos el comando tar, ¿sí? Que con el switch o argumento X le decimos que vamos a hacer una extracción. La B corta que queremos ver, modo verboso, ¿sí? Lo que va haciendo a medida que va descomprimiendo y desempaquetando. ¿Sí? Z, ¿sí? Tiene que ver con la extensión GZ, es decir, que descomprima, ¿sí? Con este medio de compresión, que en este caso es GZ. Existen otros dos más, uno que se llama BZ o BZIP, y otro que se llama XZ, ¿sí? Se diferencian entre los tres por el ratio de compresión, ¿sí? Pero para estas cuestiones, con cualquiera que hagamos la compresión está bien. Y por último le pasamos la F para, a continuación, pasarle como argumento el nombre del archivo que vamos a desempaquetar, primero a descomprimir y luego a desempaquetar. Total. H2.4 y entonces acá, porque le pusimos la B corta, nos muestra que
¿sí? Descomprimió, desempaquetó la carpeta Apache 2.4, ¿sí? Y dentro hay otra subcarpeta, ¿sí? Con otros archivitos. Esto es lo que nosotros vamos a ir moviendo. Bien, tal cual está acá en la guía. Bueno, entonces nos vamos a ir dentro de esta carpeta, de Apache 2.4. Apache 2.4. Y ahora, acá copiamos y pegamos, lo que vamos a hacer es mover la carpeta eldominio.com.ar a //www. Este es el directorio de trabajo de nuestro servidor web Apache, ¿sí? Los archivos correspondientes al sitio web, ¿sí? A lo que queremos mostrar, ¿sí? Van a ir siempre en este directorio, ¿sí? A menos que cambiemos el directorio de donde están alojados. Eso se puede hacer, ¿sí? Nosotros estamos haciendo una instalación estándar. Fíjense que el dominio.com.ar es esta carpeta que tiene un index.html, ¿sí? Un archivo HTML, y después tiene una carpeta restringido que dentro tiene otro index HTML. Ya vamos a ver esta parte, ¿sí? Lo de restringido. Ahí vamos a hacer este comando, ¿sí? Movemos ahí a //www, ¿sí? La carpeta, ¿sí? O el directorio del dominio.com.ar. Y acá ya empezamos a mover archivos de configuración. ¿Sí? El dominio.com.ar.conf es un archivo de configuración. Entonces ahí lo movemos. Y por último el sitio, el seteo del sitio. El dominio.com.ar. ¿Sí? Ahí lo movemos. Sí, yo les había comentado, fíjense que teníamos dos instancias no solamente de módulos, sino también de configuración y de sitio, ¿sí? La que está disponible o available, ¿sí? Y la que está en uso, ¿sí? O activa, que es el enable, ¿sí? Entonces acá todavía esto no es visible porque simplemente hicimos la configuración, dejamos la configuración en disponible, ¿sí? Bueno, vamos a abrir el archivo de configuración del sitio, ¿sí? Porque vamos a agregar una línea. Y yo les comentaba que ustedes pueden elegir el directorio, ¿sí? A donde va a estar su sitio, los archivos correspondientes a su sitio web. Acá está comentada otra ruta, fíjense, otro path, que en vez de ir al www.dominio.com.ar, va a otro directorio que es usr local el dominio.com.ar. Bien, algunas cuestiones. Fíjense que está todo muy similar, ¿sí? La configuración al lenguaje de marcado, ¿sí? Al HTML o bien al XML, ¿sí? Entre etiquetas, ¿sí? De apertura, ¿sí? De cierre, ¿sí? Virtual host. Acá lo que estamos diciendo es que cualquier petición, ¿sí? A cualquier nombre, ¿sí? de servidor o de dominio, ¿sí? Que venga al puerto 80, ¿sí? Le vamos a responder con este seteo, con esta configuración. Acá en este caso, ¿sí? Responderá o deberá venir, ¿sí? Con una URL, ¿sí? O nombre de dominio, www.eldominio.com.ar. Entonces, para este sitio, los archivos HTML, PHP, ¿sí? Lo que sea, como esté hecho este sitio, van a estar en este directorio dentro del servidor, que es lo que yo recién moví. Server admin es la dirección de correo del webmaster, ¿sí? Del administrador del sitio, y después tenemos una serie de directivas que tienen que ver con registrar los eventos, tanto de acceso, ¿sí? a la página, como aquellos de error. Por ejemplo, que se quiera consultar por una página que no existe. Nosotros habíamos visto index.html. Bueno, supónganse que se quiera acceder a index2.html, como no existe, ¿sí? Acá nos va a crear una entrada diciendo que se quiso acceder a una página que no existe. Bien, yo voy a agregar esta línea que está acá con la flechita.
que lo que nos permite determinar, ¿sí?, es qué información se va a registrar, ¿sí?, en estos logs. ¿Sí? Acá fíjense que está definida con %H, %L, %U. Esas son variables que acá yo les marqué, ¿sí?, a qué corresponden, ¿sí? La que es %H al IP, ¿sí?, del cliente que se está conectando, ¿sí? Acá tenemos el %U, el user ID, ¿sí?, del usuario con el que se está haciendo la consulta. Generalmente es el usuario, caso de Debian y Ubuntu, el usuario correspondiente al servidor web es el www-del-medio, creo que es data o date, ¿sí? Entonces deberíamos verlo con ese usuario. ¿Sí? Entonces, de esta manera, este es el tipo de información que se va a escribir, ¿sí?, en estos registros. Bien, y como estuvimos viendo con los anteriores servicios, existe un comando, para acá, un comando que nos permite saber si la sintaxis, lo que escribimos en la configuración, es correcto o no. ¿Sí? Entonces, acá este comando es h2ctl. A ver. Sí, y ya nos tiran un par de cuestiones. Vamos a ver un poquito más. Sí, el primero que nos dice que el FQDN, ¿sí?, no está definido, ¿sí?, que va a usar la lupa, ¿sí?, pero que si seteamos la directiva server name, ¿sí?, vamos a dejar de ver este mensajito. Nosotros vamos a hacer eso. Fíjense, acá yo ya les puse el machete en qué línea y todo la vamos a agregar. ¿Sí? Recuerden que apache2.conf, se mencionó en un principio, es el archivo de configuración principal del servidor web y es lógicamente donde están las directivas globales. ¿Sí? Acá justamente aparece Global Configuration. Entonces, lo que vamos a poner es, tal cual dice ahí, server name. Vamos a poner la dirección IP de lupa. Y lo ideal acá es poner la dirección IP pública, si de producción o si es para el ámbito local de una empresa o una institución, la IP fija, ¿sí? O también, ¿sí?, el nombre de dominio, ¿sí?, del equipo, el FQDN, como solicitaba ahí. Bien, nosotros simplemente vamos a poner la de lupa. Vamos a guardarlo. Y ahora nuevamente vamos a chequear si nos vuelve a aparecer todo este mensaje o no. Fíjense que ahí directamente nos dice syntax ok, o sea que está bien. Y lo que tenemos que hacer ahora es crear el directorio donde van a ir los archivos log. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que pusimos acá, /log, /apache, el dominio.com.ar, ese directorio no existe. ¿Sí? Entonces, si yo no lo creo previo a activar este sitio, ¿sí?, el dominio.com.ar, ¿sí?, me va a tirar un error el servidor web. Porque me va a decir, che, mirá, vos en tu configuración pusiste que te escriba los errores, ¿sí?, o los accesos en un determinado directorio que no existe. ¿Sí? Entonces ese sitio no lo voy a poder levantar. Lo que vamos a hacer es crear con el comando mkdir ese directorio. Bien, y acá vamos a hacer uso, ¿sí?, de nuestro Windows XP. Porque vamos a tocar un archivito.
Un archivito de configuración del Windows, de paso esto le sirve como tips. Es válido también en Windows 7, ¿sí? Windows 10. Por ahí lo que varía es el directorio donde encuentran dicho archivo, ¿sí? Pero no es tan distinto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hardcodear o decirle que para www.eldominio.com.ar, ¿sí? Lo resuelva con una determinada IP y no vaya al servidor DNS a consultar ese nombre de dominio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Tanto Windows como Linux. Previo a hacer una consulta DNS, se fijan en los archivos de configuración propios del sistema operativo. Nosotros habíamos visto en Linux que dicho archivo, ¿sí? Puede ser el comando cat, para mostrar. Sí, nosotros podemos definir, acá yo tengo la de lookup, pero podría poner otra dirección IP con un nombre, ¿sí? Aleatorio y que resuelva, ¿sí? el Linux por sí mismo, que para tal nombre de dominio o nombre de equipo le corresponde tal IP. Y este archivo es consultado antes de hacer la consulta al servicio DNS. En Windows ocurre lo mismo. Existe un archivito llamado host, ahora vamos a ver dónde está, que hace que podemos hacer lo mismo, ¿sí? Decirle que para un determinado nombre de dominio o equipo lo resuelva, ¿sí? Con determinada dirección IP. Vamos acá a la configuración. Estamos cerrándolo. Había un botón para... ¿Qué programa es este, profe? El que está ahora mostrando. WinSCP se llama. ¿Ese lo podemos bajar? Sí, de hecho este es portable. Acá está el nombre, WinSCP. Ok. Lo voy a hacer. Bien, como no tenemos otra virtual, otro WinXP, ¿sí? No hace falta que haga lo del otro día de cambiarle el nombre. Pero sí les voy a mostrar dónde está ese archivito. Igual acá está la ruta en el machete. Así que lo que yo voy a hacer es ir al disco C, donde está instalado el sistema operativo, en la carpeta Windows. Ahora voy a ir a System 32 debe ser. System 32. La carpeta drivers, la carpeta etc. Y acá finalmente llegamos al archivito host, ¿sí? Similar al que le mostraba recién en Linux. Le vamos a poner a abrir, nos va a decir, bueno, con qué archivo querés abrirlo, vamos a hacerle con el blog de notas. ¿Sí? Y fíjense que es muy similar, ¿sí? al del Debian. Incluso acá nos está diciendo, bueno, mirá, si querés poner que para rhino.apm.com resuelves tipo pública, lo puedes hacer acá y ponerlo en comentario, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer acá es escribir la dirección IP de nuestro servidor web 2240, ¿sí? Y le vamos a decir que para este IP resuelva www.eldominio.com.
¿Sí? Vamos al archivo, guardar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escribamos en el navegador el dominio.com.ar, el dominio.com.ar, debería ir a hacer una petición directamente a esta dirección IP. ¿Sí? Y de esta manera también estamos puenteando al servidor DNS. Sí, ahí agregamos el dominio.com.ar. Bien, quitando el sitio default. Observen qué pasa. Yo lo dejo así. Vamos acá a usar el Mozilla Firefox. Sí, y acá voy a ir a eldominio.com.ar. Fíjense, por defecto me trae la página de prueba del Apache, ¿sí? Que acabamos de instalar, que me dice está funcionando, es lo que me avisa esta página, y me da alguna especie de info acerca de la estructura de directorios, ¿sí? Eso que comentamos al principio de la clase, para qué sirve tal o cual archivo, los comandos para habilitar o deshabilitar sitios o configuraciones, que ahora vamos a ver uno, para habilitar y deshabilitar módulos, ¿sí? Y dónde está este archivo, ¿sí? Que está en un directorio llamado public-html o en /www/html, ¿sí? Está esta página. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es borrarla, o en realidad lo que vamos a hacer es deshabilitarla, ¿sí? Vamos a ir acá. Entonces, yo les había dicho, les había comentado que dentro del directorio, ¿sí? Site Enable, están aquellos, ¿sí? Sitios que están funcionando, ¿sí? Que se pueden acceder públicamente, mientras que en los disponibles, ¿sí? Podemos tener otros sitios que no están accesibles públicamente. Fíjense que el dominio acá está disponible, pero no está activado. Sí, el que es por defecto, este 000 default conf. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es con el comando A2 site, ¿sí? Y con ese mismo nombre de archivito, el .conf, ¿sí? Deshabilitarlo. Y fíjense que ahí ya no aparece, no me devuelve 000 default.com. Y aparte acá me dice que tengo que recargar la configuración. Así que vamos a hacer eso. Systemctl, reload, Apache 2. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a activar, ¿sí? El dominio.com.ar. ¿Sí? Para eso lo que vamos a hacer es usar el comando A2 en site y luego el nombre del archivo, el dominio.com.ar.com. Y me dice nuevamente que tengo que recargar. Vamos a ver que efectivamente sí, fíjense que ahora está en Enable. ¿Sí? Entonces vamos a recargar la configuración. Ahora nos vamos al Windows XP. Fíjense cómo cambió inmediatamente, ¿sí? Dice bienvenidos, que de hecho eso es lo que dice nuestro index. Vamos a verlo, nano barra w, el dominio index.html. Fíjense que dice bienvenidos. Acá en el título tenemos, este es el sitio, eldominio.com.ar, es lo que aparece acá. La referencia.
Lola. Sí, ahí fíjense que apareció. Sí, es eso. Sí, entonces acá ya tenemos funcionando, ¿sí? Con un sitio creado, en este caso es un sitio estático. Fíjense que la única forma que existe para que cambie el contenido es que me ponga a editar el index.html. ¿Sí? Bien. Ahora, habíamos visto que, yo les mostré, les había indicado que hay otro directorio acá adentro. ¿Sí? Que es el restringido. Vamos a ver de qué se trata eso. Y dentro hay otro index. La idea es que podemos tener dentro de un sitio, ¿sí? Determinadas partes que no queremos que sean accedidas públicamente, incluso si están dentro de un ámbito cerrado como una institución, una empresa, ¿sí? Y que para ello requiera de algún tipo de autenticación. Vamos a ver cómo hacer eso. Acá voy a editar el archivo, ¿sí? De configuración. Recordemos que es otro de las características que pueden tener disponibilidad, ¿sí? Y que esté activo, así como los sitios y los módulos. Las configuraciones pueden o no estar disponibles y activas, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es editar, ¿sí? Esta configuración. Fíjense que acá está apuntando a otro directorio. Yo lo voy a cambiar y al que corresponde. Y acá tenemos un mecanismo de autenticación, ¿sí? El tipo de autenticación básica va a utilizar el archivo etc apache2 el dominio.com.ar.pazwd, que no existe. Ahora vamos a ver un comandito para crearlo. Y cuando se nos abra una especie de pop-up solicitándonos el usuario y contraseña, va a tener como título, ¿sí? Ingreso a directorio restringido. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá lo único que hago es ponerle el directorio /var www, ¿sí? El dominio.com.ar /restringido. Ponemos los cambios. Y ahora lo que vamos a hacer, igual acá les explica cada una, ¿sí? de estos atributos, qué es lo que hace, para qué sirve. Vamos a crear ese archivo con este comando. ¿Sí? Y ahí ya le estoy pasando el usuario ESBA. ¿Sí? Yo acá podría poner otro usuario, vamos a poner otro usuario, vamos a ponerle Pepe. Y entonces ahí me va a decir el power para Pepe y vamos a ponerle 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces ahí ya agregué, ¿sí? el usuario Pepe. Quien quiera acceder al sitio restringido, ¿sí? Va a tener que usar, por ejemplo, el usuario Pepe. Va a tener que saber no solamente el usuario, sino también la contraseña. Entonces ahora lo que hacemos es activar esta configuración tomando a 2 conf. Sí, y nuevamente nos pide que recarguemos la configuración, ¿sí? del Apache. Bien, y ahora vamos a chequear al XP. Entonces acá vamos a ponerle elegido. ¿Sí? Y fíjense que me está pidiendo nombre de usuario y contraseña. Yo le voy a poner Pepe. Acá 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Y ahí accedimos al directorio restringido de eldominio.com.ar. ¿Sí? Entonces, de esta manera vimos cómo levantar un sitio sencillo, súper sencillo. Sí. ¿Qué pasa si ponía mal la contraseña? ¿Qué mensaje tira? Vamos de vuelta. No me acuerdo si daba intentos
infinitos, a ver, o 3 intentos y después ya tiraba un forbidden. A ver. Pero eso también se configura, la cantidad de intentos y el mensaje. Acá. No, es infinita. A menos que le ponga cancelar, queda ahí en una y otra vez. Si pongo cancelar, sí, dice que no estoy autorizado. Ok, pero eso también se puede configurar. Habría que ver cuál es la directiva. Así como está acá. Sí, si hay una directiva que diga cantidad de intentos fallidos para que tire directamente el cartel ¿no? O sea, que haga 3 y si a la tercera no invocó el usuario y contraseña, que le tire este cartel. Si de ahí yo no recuerdo una directiva que haga eso. Debería tener Apache, ¿sí? Una directiva que haga eso. Yo ahora no la recuerdo. Lo voy a googlear, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Comentario? Todo bien, profe, estamos mirando. Yo de mi parte. Bueno, voy a subirle la presentación, ya le subo la presentación y el paso a paso, la guía. A ver. Compartir, así me voy directo acá, documentos. Esta es clase 8. Profe, el multiple choice, yo lo subí en la tarea primera, igual está, los dos juntos lo subí, el primer choice y el segundo choice. ¿Está bien? Sí, no hay problema. Yo voy a acceder ahí, voy a ver los dos archivos. Ok, sí. Gracias, profe. Bien, a ver, vamos acá. Y también les voy a dejar acá el de los archivitos de configuración de Apache. Ahí les acabo de subir la presentación, el paso a paso, la guía, y los archivitos, ¿sí? De configuración de Apache. No sé si hay alguien que está en clase 8, dentro de documentos. Sí, ahí están los tres archivos. Buenísimo. Bueno, bien. Recuerden que... Recuerden que ya a partir del lunes que viene, ¿sí? Comienzan las clases de consulta y de orientación, ¿sí? De los distintos grupos para que puedan presentar el proyecto en la mesa de examen, ¿sí? Profe, ¿ya se sabe un estimado de la fecha del examen final? Supongo que va a haber 2 fechas, ¿sí? Mi idea es que pueda dividirlos en 2 grupos, ¿sí? Porque ustedes van a hacer, supongo yo, entre 6 y 8 grupos van a ser, probablemente. Entonces lo más probable es que haga 3 o 4 el primer llamado y el resto el segundo llamado. Y aparte porque por ahí van a estar hasta entre 5 y 10 minutos cada grupo, ¿sí? Con lo cual, si yo pongo más de 4 grupos, ¿sí? A exponer en una fecha, por ahí algunos se extiende 15 minutos, otro también, y se hace recontra largo. Entonces,
que utilicemos las dos fechas. Y puntualmente sobre la fecha, no, yo no tengo acá a mano el calendario y puntualmente las fechas de examen. Ahora voy a ver si en secretaría me dicen, tal vez venga por ese lado, que me llamaron, y yo se los comunico, le mando anuncio o bien lo hablamos el lunes que viene, pero sí lo otro, aquellos que no subieron, por favor, las actividades del Multiple Choice, háganlo, así yo les puedo poner una nota, ¿sí? Porque la realidad es que tengo el acta para pasarle notas de un primer parcial y un segundo parcial, ¿sí? Así que nada, ahí tengo material como para justificar la nota, ¿sí? del primer parcial, ¿sí? Que tal vez eso me estén pidiendo o me vayan a pedir. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Fue consulta, con respecto a lo que pide el final del proyecto, o sea, lo que hay que presentarle, ¿tiene alguna guía o algo? Porque, o sea, entiendo. ¿Qué pasó? ¿Se dejó de escuchar? ¿Se escucha, Luis? Se cortó Luis. Se nos fue Luis, nos dejó a medias. El tema es así con respecto. Ya volví. No sé si se escuchó o en qué parte se cortó, pero lo que quería preguntar era como tal del proyecto, qué es lo que pide, porque entiendo lo de los servicios, pero como tal lo que pide al final no. O sea, ¿qué es lo que quiere que le presentemos? ¿Alguna guía o algo para guiarnos? En realidad lo que hay que presentar es el servicio funcionando y la documentación correspondiente a ese servicio. ¿Sí? Ahí cuando hablábamos con Agustín al principio de la clase que describía... Claro, eso sí lo entendí, pero yo le pregunté hace 2 clases anteriores y me dijo que, o sea, le dije, esto es lo que le vamos a presentar y usted dijo que no, que había que agregarle algo más, por eso no entendí. Sería como una memoria descriptiva o algo así, profe. Claro, en realidad, respecto del servicio que van a instalar, sí, agregarle una impronta a ustedes, una mejora o contextualización a partir de un caso planteado. Ahí como lo que hablábamos al principio de clase era, suponíamos que en base a lo que va a hacer Agustín, es, bueno, contextualizar ese servidor web, ¿sí? El servidor web es una solución pensada para una empresa de X cantidad de empleados, donde tienen una determinada cantidad de áreas, y cada uno de esos empleados, además de tener su cuenta propia de correo electrónico, están dentro de una lista de correos propia del área en la que trabajan, ¿sí? Por ejemplo, Juan Pérez trabaja en el área de compras y además de tener su cuenta jperez@eldominio.com.ar, pertenece, ¿sí? a la lista de compras@eldominio.com.ar, con lo cual, si llega un mail para compras@eldominio.com.ar, también le va a llegar a Juan Pérez, ¿sí? Entonces, ahí estoy tomando yo eso como ejemplo. Vos vas a instalar un servicio, ¿sí? Y lo tenés que contextualizar. Vas a trabajar sobre un servicio. Puede ser correo electrónico. Yo había mencionado WordPress, Drupal. Puede ser un servicio de monitoreo de infraestructura o servicios de red, ¿sí? Como el Nagios, por ejemplo. Pero vos eso lo tenés que contextualizar, es decir, tenés que armar una especie de listado de requerimientos como si fuese un cliente, ¿sí? O una empresa que te está solicitando que instales, ¿sí? O pongas en marcha ese servicio que vos instalaste en la virtual, ¿sí? Y a partir de ahí,
continuás con los requerimientos de esa virtual, es decir, cuánta memoria RAM, cuánto espacio en disco, qué versiones de PHP, si es necesario, o de Python, tiene que estar instalado, ¿sí? Si utiliza un motor de base de datos o no, ¿sí? ¿Se entiende un poquito más cómo viene la mano? Es decir, vos vas a elegir algo que quieras instalar, ¿sí? Un servicio, ¿sí? A partir de ese servicio que vos elegiste, ¿y qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a armar un requerimiento que va a ser de fantasía para una empresa de fantasía, ¿sí? Que te pida eso que vos hiciste, ese servicio que vos hiciste, ¿sí? Lo que pasa que, como le comentaba Agustín, y como veamos recién, no vale que tenga la instalación por defecto, es decir, que usted, bueno, instalé un servidor web Apache, ahí lo pongo a funcionar y como veo que ingresa a la página de prueba de Apache o de test de Apache, ya está, no. Levanten un sitio que tenga alguna funcionalidad, ¿sí? Que haga algo, ¿sí? Y eso descríbanlo como parte del requerimiento de esta empresa de fantasía, ¿sí? Que se los está solicitando. ¿Se entiende? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, algo, un poco. El resto bien, más o menos, ¿se entiende? Sí, vamos. Igualmente vamos a enviar email y usted nos va guiando, profe. Sí, ya la clase que viene, cuando empiecen a presentar propuestas, yo creo que ahí les va a terminar de cerrar. ¿Sí? Cuando vean, bueno, que se presenta un grupo y quieren hacer esto, bueno, entonces yo ahí les voy a preguntar, ¿y en qué contexto? ¿A quién le ofrecerían esto? O si alguien se los pide, ¿cómo se los pediría? Bueno, tengamos en cuenta que hace tal y cual cosa, bueno, eso es parte del requerimiento. ¿Sí? Si a mí me piden que mi empresa necesita webmail, bueno, pero creo que además de que cada uno tenga su cuenta de correo, tengan una correspondiente al área. Y después, ¿ves? Otro requerimiento puede ser que la cantidad de espacio en disco o de cuota, en vez de ser de 30 megas, no sé, sea de 500 megas, ¿sí? Para que pueda alojar más correos, ¿sí? Y puedo decirle que tenga, no sé, un servicio de filtro anti-spam. Entonces eso va a haber que instalarlo también y ver cómo funciona, ¿sí? Entonces eso lo van a partir de la clase que viene, ya lo van a ir entendiendo mejor, ¿sí? Cuando vean cómo participan algunos de sus compañeros que ya tienen alguna idea o alguna propuesta, ¿sí? Les va a ir cerrando, ¿sí? Lo cual no quita que ustedes no busquen ya algo que les interese, ¿sí? Busquen algo que les interese y después vamos armando, yo ahí les doy una mano, no tengo problema, y armamos el requerimiento, ¿sí? Ahí le pidieron algún tipo de servicio, ¿sí? O CRM, alguna de estas herramientas relacionadas o vinculadas con atención al cliente. Bueno, lo vemos de agregar, si está en inglés, bueno, ver si se puede hacer en español, porque es un requerimiento que en determinadas imágenes que presenta la interfaz web, pongamos, ¿sí? Alguna imagen o logo de una empresa, ¿sí? de fantasía, como para tunearlo y adecuarlo a un determinado requerimiento. Pero eso lo vamos a ir viendo. Lo que sí, no dejen de buscar algo que a ustedes les pueda interesar hacer. Pueden buscar en Google, ver videos en YouTube, a ver de instalación de distintos frameworks, de WordPress, de Drupal, ¿sí? Hay servidores de correo, ¿sí? de algunas herramientas colaborativas, de CRM, de ERP también, es algo que está bastante en auge. ¿Sí? Y después vamos armándolo, viendo primero los requerimientos, cómo es la instalación y armar la documentación. Ojo, también ahí estoy pensando que existen, yo hasta ahora les mostré en los laboratorios, todas las instalaciones
fueron hechas, fueron realizadas a través de un comando que es el apt install y el nombre del paquete. No es el único tipo de instalación o no es la única forma de instalar un software que existe. Existen otras formas, ¿sí? Una es a través de la instalación o la utilización del comando de EPKG. Yo en un momento se los mostré para listar, ¿sí? Existe otra forma que es instalar el fuente, es decir, ya el software, el paquete por fuera del repositorio. Y también existen otras herramientas que utilizan Python, utiliza PHP, utiliza PER, por ejemplo, que invocan un determinado repositorio y descargan desde ese repositorio por fuera de la propia distribución, ¿sí? Otras herramientas o comandos, ¿sí? Entonces, esa es otra de las instancias que tienen que ver, a ver cómo se instala, ¿sí? No importa, ahí yo igual les doy una mano, no hay problema, ¿sí? Lo que puede pasar eventualmente es que ustedes vean una versión, hayan caído en alguna versión que como es muy actual, ¿sí? La misma no esté en los paquetes del repositorio de Debian, ¿sí? Entonces, la única forma que les queda de instalarlo es compilándolo a mano, ¿sí? Pero en ese caso veremos de hacer la salvedad. Y si no es muy complejo de instalar o de compilarlo a mano, lo hacemos a mano, si no, vemos la forma de instalarlo con el comando apt. ¿Sí? Esa es otra de las cuestiones que por ahí se van a cruzar. ¿Sí? Que, bueno, ¿y cómo instalo esto en la virtual? Si todo lo venía haciendo con el comando apt, bueno, se pueden encontrar con aplicaciones o servicios, ¿sí? Que se instalen de otra manera, ¿sí? Que no sea o por fuera del comando apt, ¿sí? Pero eso, consulta por mail y aprovechen mucho los lunes, ¿sí? Cuando nos conectamos a hacer ese tipo de consultas. ¿Sí? El mail para ya adelantar el tema, me mandan un mail, yo voy chusmeando y digo, bueno, a ver, esto lo que se instala de tal manera. Vamos a verlo. Yo voy a evaluar ahí también la complejidad. Si veo que es medio un chino, decir, no, vamos a tratar de buscar algo parecido, pero que se instale con el comando apt, ¿sí? O ver si existe alguna manera de instalarlo con ese comando, ¿sí? En todo caso, jugaremos ahí con otras distribuciones. Por ahí no está en Debian con un comando como el apt, pero sí está en otra distribución como Ubuntu o como CentOS, con su comando de instalación, que es más sencillo, y bueno, migraremos, ¿sí? Ese grupo particularmente trabajará con otra distribución, ¿sí? Pero vamos a tratar de buscarle la vuelta. Bien, ¿alguna otra duda, comentario? No, profe, por ahora. Bueno, bien, entonces voy a estar a la espera de los mails, ya un grupo me mandó, a la espera de los mails, y el lunes que viene nos volvemos a encontrar, ¿sí? Perfecto. Hasta luego. Bien, buena semana, chicos. Una semana. Saludos. Nos vemos. Chao, chao.